Buenos días. Vamos a dar paso a la tercera y última mesa de esta primera jornada del cuarto Congreso Internacional, que está trabajando sobre un tema apasionante, como son estos principios UNIDRAD sobre los activos digitales. Muy brevemente, en primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora Carmen Pastor por la invitación para asistir al Congreso fundamentalmente, pero también por la oportunidad de moderar esta mesa. Agradecimiento que hago extensivo al profesor Martínez Echevarría y, por supuesto, al profesor también Morán Bobbio. Y felicitar ya, porque creo que la calidad del Congreso ha quedado acreditada a lo largo de las mesas de la mañana, felicitar ya por esta iniciativa tan importante, tan interesante para divulgar el contenido de estos principios que van a convertirse en una herramienta fundamental para que el funcionamiento, el conocimiento, la práctica de los activos digitales llegue a todos los sectores que sean necesarios. Esta tercera mesa se dedica a la sección cuarta de estos principios, que lleva un título muy reducido, sencillamente custodia. Consta de 4 principios que van a ser tratados por 3 ponentes, puesto que tenemos la circunstancia de que el principio 10 y el principio 13 van a ser tratados por el mismo ponente. Y sin más dilación, pues vamos a dar paso a este primer principio de la sección cuarta, el principio 10, que lleva también por título custodia y que va a ser considerado por Nicolás Augustatos de la Universidad Pablo de Olavide. Nicolás Augustatos es profesor contratado doctor y también, en cierto modo, viene representando a nuestro querido profesor Agustín Madrid Parrán. Nicolás, cuando lo consideres. Muchas gracias. Bueno, como bien ha indicado la profesora Muriano, yo vengo aquí la primera parte como nuncio del profesor. Ay, perdón. Vale, que tengo tantos papeles que no. Bueno, les decía que yo vengo aquí como nuncio del profesor Agustín Madrid, que participará en la jornada del viernes, no la de hoy, y me han dosado a mí su principio. En fin, esto, antes lo comentaba con Carmen y lo comentaba con David, esto me recuerda cuando éramos estudiantes y le pedías los apuntes a tu compañero, al mejor de la clase, para estudiarte el examen, y cuando llegaba el examen te ponías tú y decías, ¿y aquí qué dice? Bueno, pues algo parecido me he encontrado yo. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, porque la verdad es que la cuestión es complicada. El principio 10 lleva por título la custodia. Ya desde el inicio de las sesiones de trabajo se pone de manifiesto que muchos de los inversores que actúan en el mercado requieren de la presencia de intermediarios para gestionar fiscalmente los activos digitales de que son titulares. Esto plantea una serie de cuestiones, algunas de carácter tradicional, como qué figuras podrían ser incluidas dentro de la figura de custodia, y otras más novedosas derivadas principalmente de la configuración de esto, de los activos digitales, como un bien inmaterial, donde en principio no cabe el control por parte o en dos personas idénticas, ¿no? Entonces se plantean retos como cómo poder limitar esa capacidad absoluta de disposición que tiene el intermediario como controlador del activo digital, sin que pueda disponer o crear garantías sobre el hecho activo que no forman parte o que no es propiedad suya. Se trata de resolver recurriendo a la figura de la firma múltiple, aunque desde el inicio se decide que sea la solución que se adopte, aun cuando quien controla sea el intermediario, la decisión de disponer y de crear garantías sobre el activo va a necesitar siempre de la autorización del titular. Se plantean cuestiones sobre qué sucedería en el caso de que los activos digitales fueran gestionados como un conjunto indiviso, qué ocurre aquí con la trazabilidad de esos activos digitales, cómo se soluciona esto. Se plantea la cuestión de permitir la gestión a través de cuentas separadas. Hay otro problema de carácter ya internacional o transnacional, como diría el profesor Miguel Ángel Pendón, es cómo aproximar las soluciones que se presentan como guías, como directrices, en ordenamientos jurídicos de distinto corte, uno anglosajón, otro continental,
Es decir, ¿cómo solucionar esa situación en la que quien controla es quien realmente tiene facultades absolutas de disposición sobre el activo digital? No es el titular. En el ámbito del derecho anglosajón existe la figura del fideicomiso, pero en el ámbito de los derechos continentales, bueno, les recuerdo a ustedes la figura del depósito irregular, de cosa fungible, donde precisamente el depositante pierde la propiedad sobre la cosa en favor del depositario y lo único que obtiene es un derecho de crédito, ¿no?, para la recuperación del eius tentatundem. En fin, aunque también es cierto que en nuestro derecho existe la figura del depósito administrado de valores, que permite esa disociación entre quien controla, quien gestiona el activo digital y su verdadero propietario. Bueno, y otra serie de circunstancias que yo les invito a que vean la intervención del profesor Agustín el viernes, porque él se mete mucho en estas cuestiones. Y, bueno, yo paso directamente al principio 10. No sé si él me está... No sé si está conectado, si me está monitorizando, pero estoy vinculado con él. No sé si después me estará stalkeando, pero bueno, en fin. Voy directamente a la glosa del principio número 4, perdón, del principio 10, que se divide en 5 apartados. El apartado primero trata o se ocupa de las circunstancias subjetivas de la figura del custodio. El custodio se presenta como la persona física o jurídica, porque aquí los principios no distinguen, que presta el servicio de custodia a través de o a favor del cliente. Aparece la figura del cliente, que es el beneficiario del servicio de custodia, y después también se recoge la figura del subcustodio, que es el custodio del custodio. Es decir, se produce ahí una concatenación de contratos de custodia, un primer contrato entre el cliente y el custodio y posteriormente otro contrato de custodia entre el custodio y el subcustodio, donde el custodio hace las veces de cliente y el subcustodio hace las veces de custodio. Pero en definitiva lo que tiene lugar es que la titularidad sigue recayendo sobre el cliente y el control sobre el subcustodio. Claro, quería por determinar qué ocurre con el custodio intermedio. En nuestro derecho diríamos que sería un poseedor mediato. No sé si podría hablarse también de controlador mediato. Pues no lo sé. Bueno, esto se lo dejo a Agustín para que lo responda. El apartado segundo habla sobre qué debe entenderse por servicio de custodia y se entiende como gestionar un activo digital para el cliente manteniendo el control de dicho activo. Claro, para entender el concepto de qué debe entenderse por servicio de custodia es necesario entender qué es el control. Yo, después de la magnífica exposición de la profesora Marina Echeverría, pues me voy a callar mejor. Entonces, remito a la hora de entender qué debe entenderse por control lo que ya ha dicho, porque es que, en fin, a mí me ha costado entenderlo. Pero la idea es que para entender qué es servicio de custodia es necesario entender el control. Y el control significa, en última instancia, tener plena disposición sobre el activo en los términos que, repito, me remito a su brillante exposición. El apartado tercero habla sobre el elemento objetivo de la custodia, que es concretamente el contrato o el acuerdo de custodia. La situación de custodia no se impone por ministerio de ley, exige un acuerdo, es una relación negocial, es un contrato, pero a efectos de los principios no cualquier situación puede ser considerada custodia. Debe cumplir 3 requisitos. Estos 3 requisitos, aunque realmente no son 3, son 4. Como luego veremos, hay otro más. Pero 3 requisitos que se señalan en el apartado tercero son los siguientes. El primero, el servicio se presta en el curso ordinario de la actividad del prestador de servicios. Segundo, el proveedor de servicios está obligado a obtener y gestionar el activo digital para el cliente. Y tercero, el cliente no tiene la facultad exclusiva de cambiar el control del activo digital en el sentido del principio 6.2. En un principio, y perdonen la reiteración o la redundancia, cualquier situación que cumpliese con estos 3 requisitos debería ser considerado acuerdo de custodia, pero no es así. La definición o la concreción del acuerdo de custodia, de acuerdo con el sentido que le dan los principios, exige estos 3 requisitos más otro más, que es el señalado en el apartado 4. Y este otro, adicional, que realmente es el definitivo, es el determinante, y es que del contrato, del clausulado del contrato de custodia, se desprenda claramente que los activos digitales que gestiona el custodio para sus clientes, en nombre de sus clientes, no van a formar parte de la masa a distribución entre sus acreedores. Es decir, que en caso de insolvencia del custodio, esos activos digitales que él controla, gestiona para sus clientes, no formarán parte de la masa activa de su concurso.
Y por último, el apartado quinto, no siempre el cliente contratante tiene que ser propietario titular de los activos digitales. Puede ser un tercero que actúe en nombre o representación del propietario, admitiéndose la pluralidad de estructuras de representación existentes. Y en nombre del profesor Agustín Madrid, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, profesor Agustatus. Estoy convencida de que el profesor Madrid Parra estará muy satisfecho de la intervención que has tenido y te dejamos un poco en stand-by porque luego te vamos a recuperar. A continuación vamos con el principio número 11 de esta sección cuarta, que lleva por título deberes que tiene el custodio, deberes del custodio respecto de su cliente. Y para exponer o glosar este principio te contamos con la profesora Bustillo Sainz, compañera del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. La profesora Bustillo es profesora titular y cuando quieras, Mar, tienes la palabra. Bueno, primero mil agradecimientos a la profesora Marina Echevarría. Perdón. Quería decir que, en primer lugar, mi gran agradecimiento a la profesora Marina Echevarría, compañera mía del departamento de hace muchísimos años, porque compartimos edad. Mi agradecimiento también a la profesora Carmen Pastor. No he tenido la oportunidad de conocer al profesor Morán Bobbio, pero mi agradecimiento también a Martínez Echevarría. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí y muchísimo más placer es haber podido descubrir la existencia de estos principios que me han parecido interesantísimos y otros trabajos de Unidroid que me parecen inseparables absolutamente de lo que se dice aquí, en particular en relación con mi tema, que es el principio 11, deberes de los custodios. Bueno, voy a retomar algunas cuestiones que ha dicho el profesor Morán Bobbio en relación con el carácter funcional y la profesora Carmen de los conceptos que utilizan estos principios, porque en mi tema se pone clarísimamente de relieve. No hay custodia si el custodio no tiene una serie de deberes, es lege, o bueno, no es lege porque estamos hablando de principios, pero inderogables, y así se pide a los Estados que esos principios sean inderogables. De hecho, inicialmente, entre los primeros deberes de los custodios, que es el de recuperar los activos, mantenerlos, etcétera, pues se incorporaba en el aspecto de los deberes de un custodio en sentido estricto. Entonces, subrayar esa nota, parece que desde la perspectiva de los principios, deberes y custodia pues son prácticamente términos sinónimos. Por otro lado, bueno, se ha planteado, porque claro, estamos hablando de los criptoactivos, ámbito de la desintermediación por antonomasia, y resulta que nos damos cuenta que en la realidad práctica pues parece que es bastante imprescindible, por lo menos en un gran número de supuestos, prescindir de los intermediarios. Entonces, bueno, partiendo de esa idea se barajó en los trabajos preparatorios del por qué hablar de este principio, de estos deberes que son contractuales y que además de observarse, pues se van a observar en el ámbito regulatorio del mercado financiero, MiCA, piloto, ley del mercado de valores, servicios de inversión, etcétera. Pero aún así, yo creo que es interesantísima la perspectiva que ofrece contrastar el alcance que tienen estos principios desde la perspectiva del derecho privado, porque uno parece que de verdad asume mucho mejor la entidad que tienen y, bueno, se da cuenta además de las posibles limitaciones. De hecho, a la hora de establecer estos deberes, en muchos casos se está aludiendo, pero bueno, esto que sean los reguladores los que afinen, los que delimiten, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, este principio, por no solaparme, este principio está estructurado en 5 apartados. En el primer apartado se establecen deberes obligatorios imprescindibles, mínimos del contrato de custodia. Se habla de que son definicionales porque no se puede prescindir de ellos. Entonces, esos deberes son la prohibición de que el custodio utilice o transfiera esos activos digitales en interés propio. El segundo principio es que se parte de que la gestión de esos activos por el custodio tiene que obedecer a instrucciones del titular, por decirlo así, del activo digital. Y el tercero es la salvaguarda de esos activos digitales por parte del custodio. En relación con este tipo de deberes,
indicar que el primero entra en estricta conexión con la definición de custodia, porque se plantea que sí, hay situaciones de gestión, prohibición de gestionar en interés propio por parte del custodio, pero la realidad práctica pues muestra que hay muchas veces una cesión de la gestión del uso de esos activos, y entonces en los trabajos se prepara hasta dónde, se cuestiona hasta dónde llega esta autorización. ¿Es absoluta? ¿Se puede llegar a todo? Bueno, pues parece que de los principios se extrae claramente que aquí no hay opción a la interpretación. Si existe un acuerdo de custodia y en ese acuerdo de custodia no se ha plasmado clarísimamente que esos activos forman parte del patrimonio del custodio, entonces no ha lugar a la interpretación. Aunque usted haya cedido el uso absoluto de esos principios, el custodio debe recuperarlo, porque ese es el deber de custodia esencial, y eso implica que no van a estar sujetos a la insolvencia, no se van a sujetar a la insolvencia del custodio, los titulares de esos activos. La otra cuestión que se ha planteado en relación con estos principios es, bueno, qué naturaleza tiene ese deber de seguir las instrucciones, si es implacable, hay que seguirlo en todos los casos, porque inicialmente se contempla sin matizaciones. Pues no. Ahora se habla de que eso se puede matizar, lo puede matizar una ley, por supuesto, penal, del ámbito que sea, lo puede matizar un acuerdo que contemple, por ejemplo, la constitución de una garantía en favor de terceros por parte del titular del activo digital y que está gestionando el custodio, o incluso simplemente pues, un derecho de uso puede también ser la justificación para que se limite el alcance del seguimiento de las instrucciones. Por lo tanto, como ha subrayado la jurisprudencia inglesa, aquí hay que dejar bien claro que no hay una obligación de seguimiento que impida cuestionar al custodio la autenticidad, la legalidad, etcétera, etcétera, de las instrucciones, y así se refleja. Muy interesante es la opción que se establece de en cuanto a existen activos fungibles de unas mismas características, de gestionarlos, como ha subrayado Nico, a través de un fondo pro indiviso. Entonces, bueno, surgieron dudas, para empezar, de cómo era posible hablar de fungibilidad de estos activos, que se supone que tienen que estar todos estrictamente individualizados, poder hacer ese seguimiento. Bueno, los principios dicen que no hay obstáculo alguno a esa posible individualización, pero la verdad es que, según se extrae de los trabajos preparatorios, luego se plantean bastantes problemas, porque la conclusión a la que uno llega es: si existe un fondo indiviso, el titular de ese fondo indiviso formalmente va a ser el custodio, aunque él tenga su registro interno del porcentaje que le puede corresponder a cada uno de los titulares de esos activos. Pero el caso es que en la red de registro distribuido no existe una clave ni una referencia inmediata que vincule a ese activo digital con el titular real, sino que se vinculan con el custodio en esas cuentas ómnibus. Y el problema que plantea esto, y parece que es así, es que resulta que las transmisiones van a tener lugar no a través del registro distribuido, con todas las eficiencias que ello conlleva, sino que esas transmisiones pues, van a tener lugar como sucede con las anotaciones en cuenta, y lo cual, pues bueno, es un poco rizar el rizo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que se plantea. Después, en cuanto a los deberes opcionales que establece este artículo, bueno, crítica, no parece que sea posible distinguir entre deberes imperativos, como los que hemos visto, no excluibles, y los deberes opcionales. Se hace un poco un seguimiento, parece que esto, claro, desde la perspectiva del derecho privado es algo difícil de argumentar, pero bueno, esos deberes opcionales consisten en que debe llevar el custodio un registro de esos activos que lleva por los clientes, es decir, llevo tal para quién, tiene que estar en esos registros identificado, flexibilidad, da igual donde se refleje, pero identificado. Después se le pide que les gestione de una forma segura
eficaz esos activos equivalentes a los que se reflejan en su registro y después se le obliga a que exista un volumen de activos idéntico al que aparece en los registros, por lo tanto, si alguno se ha perdido, etcétera, se ha extraviado y parece que estos riesgos son mucho más frecuentes de lo que parece o se han enviado a una dirección que no es la correcta, etcétera, pues en esos casos clarísimamente se impone una obligación de responsabilidad al custodio contra todo pronóstico de que aquí no se pueden individualizar responsabilidades concretas en los múltiples nodos que están validando las transiciones. Eso no es así, porque en un custodio necesariamente, si está gestionando como es un gestor profesional, debe llevar una centralización porque los principios le están haciendo responsable. De hecho, todo esto va mucho más allá. Con los contratos inteligentes prevén estas opciones de, tiene que ser necesariamente responsable. Una cuestión muy interesante y que está vinculada con el primer deber opcional que se establece es la necesidad de segregar los activos digitales de los clientes de los que lleve el propio custodio, precisamente para poder salvaguardarlos de la quiebra. Es una herramienta. Entonces, esos registros aparte, esa facultad de hacerles constar en un balance, en una sección separada, como información separada, pues sirve precisamente para salvaguardarles y para identificarles en supuestos de quiebra como elementos excluidos del patrimonio del custodio. Y ya, bueno, en relación con los beneficios, se le obliga al custodio a hacer partícipe de los beneficios que pueda recibir, votos, beneficios en especie, dividendos, los que puedan derivarse de una bifurcación. Parece que hay una corruptela en el sentido de que si se bifurca la red, les corresponden a los titulares en ambas ramas activos. Pues parece que eso no se estaba haciendo, salvo en Francia, que creo que lo tiene regulado. Bueno, pues los principios parten de esa opción. Luego, de la opción de participar a través de un subcustodio. En este caso, lo que es imperativo subrayar es que el custodio, cuando se vale de un subcustodio para prestar el servicio al que se ha comprometido con el cliente tiene que tener idénticas garantías. Por lo tanto, el subcustodio es imperativo, según los principios, que esté sujeto a los principios obligatorios, imperativos no excluibles, que aquí se establecen, que son los imperativos, pero también los opcionales que los distintos estados hayan decidido hacer vinculantes y, por lo tanto, también en ese sentido, obligatorios. Dejo para más, porque me parece que me pasa un poco del tiempo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por tu aportación. La verdad es que ha sido interesantísima. Nos has ilustrado de una forma, pues, para el tiempo existente, pues, muy completa y muy profunda sobre este principio número 11. El principio número 12 de esta sección cuarta se refiere al cliente de buena fe y para ilustrarnos sobre él contamos con Esther Becerril. Esther Becerril es abogada en ejercicio y es doctoranda del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, y su intervención no va a ser física, no va a ser presencial, sino que se va a tratar de una intervención online. Así que, Esther Becerril, ¿estás preparada? Cuando quieras. Sí, vale, pues lo retomo. Muchas gracias. Simplemente agradecer de nuevo pues, la presentación y señalar que es un honor para mí haber podido participar en esta obra colectiva, así como intervenir y compartir este foro con grandes expertos de la materia. Especial mención a mi mentora Marina Echevarría, por la que hoy estoy aquí. En lo que respecta a mi principio asignado, mi comentario del libro versa sobre el principio 12, titulado Cliente inocente. Es necesario realizar un análisis más exhaustivo del contenido y de la estructura del texto final que configura este principio, tras haber llevado a cabo un breve repaso del proceso de constitución del mismo. El principio 12 es el tercero dentro de la sección cuarta de los principios, dedicada íntegramente a la custodia. Por lo tanto, el principio a analizar ha de entenderse dentro de este marco jurídico, normativo y doctrinal contemplado en las anteriores intervenciones con relación a la definición pura de custodia de los activos digitales. Es por ello que en el texto relativo al principio 12 aparecen numerosas referencias al principio 10 en sí mismo, la custodia.
Los principios definen esta custodia como esta relación por la que el custodio es una persona que tiene y guarda el activo digital, pero en nombre y beneficio de otra, que es el cliente. Y de esta manera el custodio le da una protección especial con relación a las disposiciones que no hayan sido autorizadas sobre el activo, así como ante situaciones de insolvencia del propio custodio. En suma, todo el contenido de esta sección cuarta se refiere a la persona que realiza actividades de custodia durante el desarrollo regular de la actividad y debe ser analizada bajo esta perspectiva. El concepto de inocente fue considerado por primera vez durante los trabajos preparatorios en el ensayo exploratorio que tuvo lugar los días 17 y 18 de septiembre de 2020, realizado por el Grupo de Trabajo sobre Derecho Privado y Activos Digitales. De inicio se indicó que era muy difícil especificar el concepto de negociabilidad hasta que no se supiera qué tipos de activos digitales iban a estar cubiertos. Por ejemplo, la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre documentos electrónicos transferibles solo contemplaba que un activo podía ser negociable sin entrar en detalles, aunque sí reconocía una situación real que ya estaba ocurriendo en el mercado. El proyecto tenía como objetivo el determinar si algún activo debía considerarse transferible o no. La cuestión principal hacía referencia a la necesaria protección que debían tener los adquirientes inocentes, incluso por la vía de la innovación. Todo ello relacionado con cuestiones como la invalidez o la reversión de las transferencias. También se acordó la presencia de un grupo de activos digitales nuevos y que conllevaba la necesidad de tener en cuenta posibles acuerdos de transferencia. Se llegó a la conclusión de que era preciso dar respuesta a un conjunto de cuestiones relativas a la finalidad y adquisición inocente, cuestiones que eran similares a las observadas con respecto a los valores intermediados. Se consideró que estos no eran tecnológicamente neutrales y, por consiguiente, sería necesario hacer referencia a ciertas cuestiones regulatorias que estaban fuera del alcance del proyecto. En cuanto a la cuestión de la negociabilidad y la adquisición de buena fe, se determinó que debían tenerse en cuenta dos conjuntos de normas. Se distinguía entre normas aplicables si la adquisición era inocente o normas aplicables si se preveía una adquisición no inocente. Es necesario partir... ¿Sí? ¿Puedes tener una dicción más lenta para que te puedan traducir, por favor? Sí, perfecto. Es necesario partir de la idea de que el principio 12, que es titulado cliente inocente, es una cristalización del principio de adquisición inocente que está contemplado en el principio octavo, pero adaptada a las circunstancias concretas que se dan a la custodia. La norma debe aplicarse a cada nivel de custodia. Por ejemplo, si existe una relación formada por un subcustodio que mantiene el activo digital y un custodio, el principio de cliente inocente se aplicaría a este último. De esta manera, dependiendo del supuesto de hecho planteado, pues la protección del inocente se alcanzará bien por el principio octavo o bien por el principio 12. Particularmente, para concretar el principio, el texto propuesto sobre el principio doceavo se encuentra estructurado en tan solo 3 apartados, a los que le siguen sus correspondientes comentarios del 1 al 7. El objetivo claro del principio trata de evitar que se produzcan reclamaciones de titularidad contra el cliente, siempre que este cliente sea inocente. El primer apartado hace referencia directa al significado que la buena fe debe tener en las relaciones de custodia de activos digitales, es decir, evitar reclamaciones sobre la titularidad de dichos activos. Como se determinó con anterioridad, la esencia de la custodia radica en tener el control de un activo y bajo esta premisa es sencillo concretar quién ostenta su titularidad en cada caso concreto, puesto que la custodia permite gestionar el activo digital a favor del cliente mientras se conserva el control sobre este. Y pueden darse situaciones distintas. Por un lado, si no existe la figura del custodio y el titular propietario del activo custodia en solitario, tiene la titularidad del activo y, en consecuencia, su absoluto control. Por el lado contrario, si el titular propietario del activo no ejerce la custodia, sino que acude a realizar un contrato con una persona que se encargue de custodiar el activo, dicho propietario no tiene control sobre el mismo, de manera que será el custodio o el subcustodio el que será tenedor del control y está obligado a salvaguardar su custodia por contrato. El quid de la cuestión recae en el concepto de control. Así, la persona que tenga el control, sea el titular, un custodio o un subcustodio, tendrá facultades para poder disponer del activo junto con las consecuencias jurídicas que derivan de esas potestades fácticas. En consecuencia, las facultades y consecuencias jurídicas por ser poseedor de un activo intangible dependerán de lo contemplado en el derecho nacional con relación a la posesión en cuanto a custodia, garantías, disposiciones y transferencias de los activos patrimoniales. En base a este contenido, el apartado primero 12 indica que no deben prosperar reclamaciones contra el cliente que estén basadas en derechos reales existentes sobre un activo digital, puesto que es el custodio el que lo gestiona, no el cliente. El tercero implicado que haya podido ver vulnerados sus derechos tras realizarse un cambio de control del activo digital no tiene potestad para presentar una reclamación contra el cliente del activo. Si
Sin embargo, a pesar de la precisión de este primer apartado, el principio 12 no hace referencia en ningún momento al supuesto en el que el propio cliente sea el que conceda un derecho real sobre su activo digital a un tercero. El segundo apartado del principio 12 indica que debe ir aplicándose por niveles de custodia. Es decir, en el caso de que existiese una cadena de custodias en las que interviene un cliente, un custodio y también un subcustodio del activo digital, el principio 12 deberá aplicarse vinculado a la relación existente entre él y el subcustodio. Por ello, un tercero no puede hacer reclamaciones sobre derechos reales sobre el activo digital frente al custodio, si el que se encuentra gestionando el activo en ese momento es el subcustodio. No obstante, al mismo tiempo, el principio 12 sí que sigue aplicándose en la relación establecida entre el cliente y el custodio principal. Por último, el tercer apartado de este principio hace alusión a dos posibles escenarios que pueden acontecer en la práctica, en la vida real, donde será preciso distinguir si la relación de custodia existente a esa relación se aplica el principio octavo, adquisición de buena fe, o el principio 12 de cliente inocente. Se exponen tres ejemplos que son muy esclarecedores. Los dos primeros hacen referencia a dos tipos de relaciones contractuales para las que no es necesaria aplicación del principio 12, derechos y deberes entre cedente y cesionario, y derechos y deberes que derivan de un contrato de agencia, supuestos a los que debe aplicarse el principio 9 y el principio 8 respectivamente. Por lo tanto, y en conclusión, el principio 12 es una cláusula de cierre o de protección para el cliente, al que se le intenta salvaguardar de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera ser reivindicada, exceptuándose aquellos casos en los que el cliente era conocedor de la mala fe. En el comentario que he realizado para el libro se establece un análisis en profundidad de figuras ya recogidas en el derecho nacional que pueden ser tenidas en cuenta como un espejo para desarrollar una legislación propia de estos activos. Por ejemplo, el artículo 609 del Código Civil Español sobre los modos de adquirir la propiedad y demás derechos reales, sobre la transmisión y responsabilidad que se derivaría de la misma. Este documento, el principio 12, también nos abstrae hasta el capítulo primero del título quinto del Código Civil sobre la posesión, artículos 432, 33, 34 y siguientes, y también implica detenerse en la similitud que presenta con el contenido de otros artículos, por ejemplo, del capítulo 2 del título 18 sobre la prescripción del dominio y demás derechos reales. En el ámbito mercantil, pues también se encuentra relacionado con la irreivindicabilidad de los títulos valores del derecho mercantil español, y también respecto de la ley hipotecaria, pues podría tener algún tipo de cabida o reflejo en el artículo 34 de esta ley. Y a mayores es significativo hacer referencia a los denominados trusts o fideicomisos anglosajones. Hay muchas más referencias que facilitarían el posible desarrollo normativo de este principio que se encuentran en el comentario al que me remito. En conclusión, el principio 12 es un principio de cierre que persigue dotar de mayor seguridad jurídica y agilidad a las transmisiones de los activos digitales, al mismo tiempo que facilitar la elaboración de protocolos de seguimiento de la... Gracias. Muchas gracias, Esther. Pues para terminar ya esta sección cuarta de los principios UNIDROIT, contamos nuevamente con Nicolás, que va a hacer una glosa del principio 13 referido a la insolvencia de un custodio y reclamaciones de acreedores. Muchas gracias de nuevo. Y buenas tardes de nuevo. Ahora voy a hablar del... Perdón. Buenas tardes de nuevo. Ahora voy a hablar del principio 13, que este sí es el mío de verdad. El otro era prestado. Este sí es el mío. Bien, el principio 13 lleva por título de la insolvencia de un custodio y reclamaciones de los acreedores. Pero en verdad, de lo que trata el principio 13 es de la insolvencia del custodio. El principio 13 se compone de 8 apartados, pero 7, del 2 al 8, tratan de la insolvencia. El apartado 1 no regula insolvencia ninguna, regula una situación que podemos calificar de in bonis en la que se encuentra el custodio. Por tanto, a pesar del título, la esencia del principio 13 es la insolvencia del custodio. Una breve reflexión de carácter sistemático. El principio 13 no es el único que regula la insolvencia. Hay otro, el principio 19. Sin embargo, el 19 regula más la insolvencia del titular de activos digitales o del acreedor que goce una garantía real de esos activos digitales y no de la insolvencia del custodio.
Por eso quizás los principios han decidido ubicar este en la sección cuarta de los principios, que es el que se dedica a la relación de custodia. Hecha esta apreciación, voy a meterme de lleno en la esencia del principio 13 y intentar tratar dos cuestiones interesantes. La primera de ellas es la propia situación de insolvencia. A ver, desde el inicio de las sesiones de trabajo se pone de manifiesto que hay muchos activos digitales en manos de custodios en el mercado, de que la mayoría de los inversores necesitan recurrir a custodios para gestionar sus activos digitales. Y esto plantea la cuestión de qué ocurre cuando este custodio entra en un procedimiento de insolvencia, y de eso se traen a la mesa ejemplos famosos como el de Metgold, el de Virrail o el de Criptofía. ¿Qué solución se le da? Pues para responder a esta pregunta aparece el principio 13.2, que dice lo siguiente. Si un custodio entra en un procedimiento relacionado con la insolvencia, un activo digital que gestione para un cliente en virtud de un acuerdo de custodia no forma parte de los bienes de dicho custodio disponibles para su distribución entre sus acreedores. Vamos a ver, a pesar de lo largo del precepto, del principio, la norma es bastante clara, o la directriz es bastante clara. Es decir, en caso de insolvencia del custodio, los activos digitales que controla para sus clientes no pueden ser atacados por sus acreedores. Esto, en términos concursales, significa que los activos digitales de los clientes no forman parte de la masa activa del concurso del custodio. Esto, en términos concursales, y la sala está llena de expertos concursales, nos tiene que evocar o recordar a una institución de derecho concursal como es la separatio iure domini, que permita al propietario de una cosa separarla de la masa activa del concurso de otra que la detenta, aunque no sea su propietario, en virtud de cualquier título válido en derecho. Pues algo parecido ocurre con el principio 13.2. Pero además el principio 13.2 se aplica siempre, aun cuando el custodio recurra a la figura del subcustodio para gestionar o controlar directamente los activos digitales. En este caso, en caso de insolvencia del custodio, los derechos que éste tiene contra el subcustodio para reclamar la restitución de los activos digitales tampoco forman parte de la masa activa del concurso del custodio. ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues según el principio 13, apartado cuarto, obligando al representante de insolvencia, lo que sería nuestro administrador concursal, a adoptar las medidas necesarias para recuperar dichos activos. Es decir, transmitir el control de los activos bien al cliente, bien a un custodio designado por el cliente, generalmente entregando la clave privada. Hasta aquí mis reflexiones sobre el principio 13.2. Vale. Hay otra cuestión interesante que constituye la otra pata gruesa del principio 13.2, que es lo que se denomina la situación de déficit, y que se regula en los principios 13.5, 13.6 y 13.7. El déficit exige la concurrencia de una serie de requisitos, concretamente los señalados en el principio 13.5. El primero de ellos es que el custodio se encuentre en un procedimiento relacionado con la insolvencia. Yo esperaba que la profesora Carmen Sempere definiese lo que se entiende por procedimiento relacionado con la insolvencia. Ya, no lo ha hecho. Entonces, me correspondería a mí, pero como todavía queda otro principio relacionado con la insolvencia, que es el 19, pues yo le endoso el pagaré. Pero en todo caso, el concepto aparece definido en el principio 2.6 y en el comentario 2.28. Siguiente elemento, para que se dé una situación de déficit. Que el custodio gestione activos digitales de la misma descripción para damos a clientes mediante un conjunto indiviso. Y aquí sí me voy a parar un poco. Por activos digitales de la misma descripción, los principios entienden aquellos activos que el mercado considera que son de las mismas características y, por tanto, son perfectamente fungibles entre sí. Bitcoin, Ethereum, cualquiera de ellos. El segundo subrequisito sería que el custodio gestione esos activos digitales de la misma descripción a través de un conjunto indiviso. Hay otra forma de gestionar, como ha señalado mi compañera, que es a través de cuentas separadas o segregadas. Pues bien, para que se aplique la situación de déficit es necesario que los activos digitales sean de las mismas características y además que la gestión de lo mismo se realice mediante una cuenta ómnibus o una cuenta indivisa, no mediante cualquier otra forma. Y el tercer requisito para que se produzca la situación de déficit parece ser una tautología, es decir, que haya un déficit. Y claro, ¿cómo se define el déficit? En los principios.
Pues la verdad es que el artículo, el principio 2.6 no lo define, sino que remite al principio 13.5, concretamente la letra C. ¿Y qué dice? Pues les leo, que se produzca un déficit en una determinada categoría de activos digitales de la misma descripción que el custodio gestiona para sus clientes. Bueno, convendrán conmigo que es que la explicación es, claro, que ¿cuándo se produce un déficit? El déficit entiendo que tiene lugar cuando, a ver si lo explico bien, la cantidad de activos digitales de la misma descripción que el custodio gestiona para sus clientes es superior a la cantidad de activos digitales de la misma descripción que el custodio controla en ese momento para sus clientes. Ahí es cuando se produce la situación de déficit. ¿Y cuáles son las soluciones que aportan los principios? Pues dos. Una de ellas tiene carácter opcional, la otra no. En un primer momento, y esta es la solución opcional, el déficit se cubre recurriendo a los activos digitales de la misma descripción que padece el déficit, pero que el custodio controla para sí. Esto es, con cargo a los activos digitales, propiedad o titularidad del custodio, con cargo a los bitcoins del custodio. Si ustedes observan, esto supone reconocer en el procedimiento concursal del custodio un privilegio, porque esos activos digitales propiedad del custodio deberían integrar la masa activa del concurso del custodio y, por tanto, destinarse a satisfacer la masa pasiva o créditos contra la masa del custodio. Pero no, se destinan a cubrir el déficit de aquellos activos digitales titularidad de los clientes. Como esto supone reconocer un privilegio, es seguramente por lo que los principios han definido o configurado esta norma de carácter opcional o dispositiva. De hecho, la redacción aparece entre corchetes y se indica que los Estados pueden aplicarla o no. Si la aplican, pues el déficit se cubriría en primer lugar con los activos digitales propiedad del custodio, con los bitcoins del custodio. Si no lo aplican, entonces habría que recurrir para cubrir el déficit con la siguiente regla, que es la contenida en el principio 13.7 y de la que ahora hablaré. ¿Y qué dice la regla del principio 13.7? Que el déficit se cubre con los activos digitales de la misma descripción que padecen el déficit y que siguen bajo el control del custodio. Si hacemos una combinación de ambas reglas, nos pueden dar dos escenarios. En un primer momento, el déficit se cubre con los bitcoins, y voy directamente al ejemplo, con los bitcoins del custodio, y si sigue existiendo déficit, con los bitcoins propiedad de los clientes que el custodio controla. Si no se opta por la solución del principio 13.6, el déficit se cubre directamente con los bitcoins, titularidad de los clientes que el custodio controla. La cuestión es, ¿qué ocurre si sigue habiendo déficit? Pues ya no hay más activos digitales a los que recurrir. Entonces ya ahora los principios hacen a los titulares de esos activos digitales que experimentan el déficit partícipes del riesgo de solvencia como cualquier otro acreedor. Antes de concluir, se me ha olvidado mostrar mis agradecimientos. No piensen ustedes que soy maleducado, sino que los nervios me han podido. Quiero dar las gracias a todos los organizadores del Congreso, a la profesora Carmen Pastor Sempere, al profesor, a ti también, al profesor David Morán, al profesor Martín Echevarría, a la Universidad de Alicante y, por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Según me ha indicado la profesora Carmen Pastor, podemos abrir ahora, sí, ¿no?, un pequeño debate. Por lo tanto, bueno, pues abrimos turno de preguntas, no solamente sobre el contenido de esta mesa, sino también sobre las mesas precedentes. ¿Preguntas? Podemos seguir acumulando el debate. Bueno, mis felicitaciones a todos. Y vamos a ver si logro formularla correctamente. No soy un especialista en derecho mercantil y tampoco en los principios que ustedes han estado elaborando en Unidroit. Pero tengo un problema en relación al análisis de la legislación que se ha producido tanto en Europa como en Estados Unidos sobre inteligencia artificial. Y específicamente
intento entender uno de los conceptos claves de la nueva regulación, que creo que tiene relación con algo que ustedes están elaborando aquí internamente, que es qué significa el concepto, que en parte es nuevo, en parte no, de la cadena de valor de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que aporta la inteligencia artificial, tanto en la industria, donde la cadena de valor es econométrica y por lo tanto hay manera de medir la cadena de valor a cada estadio de los procesos de producción, como una nueva aplicación de la cadena de valor que es, por ejemplo, en la aplicación de derechos? Se habla de la cadena de valor en la aplicación de derechos humanos, por ejemplo, cosa que me ha sorprendido, francamente. Pero se ha empezado a utilizar antes de definirlo. Y ahora veo que en los principios que ustedes están elaborando, que es muy interesante realmente, lo que están también estudiando es la cadena de valor que se produce cuando existen transacciones y transmisiones de derechos. Es decir, cuando hay algo así como, por ejemplo, en el nuevo mercado de bitcoins y cryptocurrencies, ¿cómo decir eso en castellano? Criptocurrencias o criptomonedas. Las criptomonedas que pueden utilizarse como asset digital o que pueden utilizarse como moneda, ¿no?, de cambio. Claro, eso implica el proceso de descentralización. Esto implica tener distinto tipo de gobernanzas, no solo una. Y reflexionar muy bien sobre el papel aportado por la tecnología y los lenguajes formales de la inteligencia artificial y de los sistemas ciberfísicos. Por ejemplo, estoy pensando en proyectos nuestros de industria, ¿no?, donde la relación entre las máquinas, los 6 tipos de robots existentes, y las infraestructuras y las plataformas, en una economía dirigida por plataformas cada vez más, producen disrupciones, pero producen también lo que nosotros denominamos ecosistemas o ecosistemas jurídicos, ¿no?, que es un concepto que me gusta elaborar y que aún no está listo para ser utilizado. Por tanto, a ver si puedo precisar la pregunta, que es: ¿de qué forma la inteligencia artificial, los nuevos procesos de inteligencia artificial, tanto simbólica como subsimbólica, generativa, entran dentro de las reflexiones de los principios que están elaborando en UniDroit? Esto sería la primera pregunta general. Y la segunda, que me ayuden a definir ese concepto de cadena de valor que yo no entiendo muy bien, porque no tenemos aún las métricas y tampoco tenemos los sistemas de riesgo, de métricas de riesgo, para poder ser elaborado de una forma clara, jurídica, que diríamos. Callo ya. El micrófono. Sí, tiene la palabra Teresa de las Heras. Muchas gracias. Y si me permiten responder, o por lo menos proponer una respuesta a las interesantes preguntas del profesor Casanovas, voy a comenzar por la segunda. Efectivamente, en la Unión Europea se está utilizando de manera intercambiable y criticable, en cierta medida, cadena de suministro y cadena de valor. Se opta finalmente por el concepto de cadena de suministro en la directiva, que habla literalmente de cadenas logísticas de suministro, pero se emplea el concepto de cadena de valor en el reglamento de inteligencia artificial. Y esto es muy interesante porque en realidad el concepto de cadena de valor en el reglamento es exclusivamente la manera de delimitar el ámbito personal de aplicación del reglamento y de sus obligaciones. Es decir, qué actores de la cadena de suministro de la inteligencia artificial o de la cadena de valor de la inteligencia artificial, que arranca con el diseñador, fabricante, que pasa por el distribuidor, importador, que tiene actores como el que entrena o el que hace el fine-tuning del sistema y que finalmente llega al responsable del despliegue, qué obligaciones del reglamento se le aplican a cada uno de estos actores. Por tanto, es interesante la pregunta que hacías, porque en realidad pone de manifiesto la dificultad de aplicar la lógica propia de los modelos de logística, de pipeline puro, cuando estamos hablando de servicios, sistemas tan peculiares como el de inteligencia artificial.
Y brevemente, con respecto a la primera, en realidad los principios de UNIDROIT sobre activos digitales no tienen ninguna referencia, al menos evidente, a sistemas de inteligencia artificial ni a modelos de inteligencia artificial de uso general o modelos de inteligencia artificial generativa. De manera explícita, sin perjuicio de que puedan formar parte de la estructura y de la operativa, por ejemplo, en referencia a algunos smart contracts de los que hablaba antes Marina. Muchas gracias. Sí. Ignacio Lamillo, o primero Marina. Sí, muy brevemente. No tengo nada que añadir a lo que ha dicho Teresa. Es verdad que la inteligencia artificial es la única herramienta que está permitido generar los ecosistemas que has mencionado tú de criptoactivos. Porque date cuenta que hay emisores, por un lado, pero luego están los exchanges, los mercados que intercambian esos activos que muchas veces proceden de gente o de cadenas totalmente descentralizadas sin ningún sujeto al control. En consecuencia, los mismos activos pueden ir cambiando de diversos exchanges y al final las únicas fórmulas válidas para una transacción rápida intersistemas o intermercados son las máquinas de inteligencia artificial. Por eso yo hacía referencia a la utilización de los smart contracts. Y esto luego tiene trascendencias jurídicas. Por ejemplo, no es lo mismo si estamos transfiriéndonos activos dentro del mismo custodio, es decir, las máquinas de inteligencia artificial, los smart contracts, están bajo la responsabilidad jurídica de un solo custodio, que cuando las transferimos a custodios diferentes, o entre smart contracts de custodios diferentes. Desde el punto de vista jurídico esto va a tener una relevancia. Pero los únicos que pueden hacer la trazabilidad del control, al final, son precisamente estos protocolos de inteligencia artificial. Y aquí, claro, porque muchas veces además tampoco hay un reflejo en los registros, en la cadena. O sea, claro, si son de capa 2. Y luego además es que hay algunos activos digitales que se pueden borrar. Binance, por ejemplo, te dice en un momento dado, si quieres borramos la trazabilidad del activo. Y haces un borrón y cuenta nueva y vuelves a tener un activo resultante, nuevo. Pero has borrado toda la trazabilidad anterior. Entonces, al final, lo que puedes tener es únicamente la trazabilidad de ¿qué? De quién ha tenido los controles y de qué intervención ha tenido cada smart contract. O sea, en ese sentido, ahí claro que hace una aportación sustantiva. Ignacio Lamillo quería intervenir también. Gracias. Bueno, era solo una precisión a lo que sí que ha dicho ella respecto, o bueno, un poco en relación, en realidad el concepto de cadena de valor y de cadena de suministro es claramente diferente y de hecho cuando hablamos de la cadena de suministro metemos toda la normativa de ciberseguridad también. De hecho el gran proceso de convergencia que supone la Directiva de Ciberseguridad 2 precisamente es porque tenemos cadenas de suministros de las cuales dependen todo y eso incluye cadenas de suministro en el mundo cibernético. De hecho se acaba de publicar en el Diario Oficial el reglamento de ejecución que establece, conforme al artículo 21 y al artículo 23 de la Directiva de Ciberseguridad 2, los controles mínimos que tienen que implementar todos aquellos que están en la cadena de suministro de cualquier producto tecnológico, lo cual afecta indudablemente a los que hacen prestación de servicios de activos digitales en cualquiera de sus modalidades, sujeta o no a MiCA. Entonces, por ahí hay conceptos que son ligeramente diferentes, no encajan exactamente igual, pero efectivamente hay que tratarlos los dos. Estoy saltándome el protocolo para cerrar, pero muy brevemente, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho al hacer proyectos europeos con industrias grandes, de todo tipo, no solamente tecnológicas, de cadena de valor de la inteligencia artificial, sino, por ejemplo, industrias que producen chips en Inglaterra o antenas, había otra que producía ascensores. Es decir, estamos en los procesos de producción. Cada una de estas industrias, de forma interna y confidencial, obviamente, tiene sus estudios no solamente de riesgo en relación a lo que se puede producir externamente, competidores pero también clientes, sino dentro en relación a la cadena de valor interior del producto que están realizando. Esto ya se está midiendo y, por lo tanto, el tema de la representación digital, por ejemplo, con Digital Twins, y el tema de las simulaciones es esencial para definir esto. Yo creía que iba a cerrar.
Si me permitís, solo es una notita muy breve. A ver, realmente, si os fijáis en el reglamento de inteligencia artificial, solo hay un caso, yo suelo catalogarlo como fraude de proporciones escandalosas, que quede clara mi opinión, y de hecho he participado en un tratado del reglamento que se ha presentado ayer en Madrid, codirigido por el profesor Lorenzo Cotino. El único caso donde realmente hay algún control serio son las aplicaciones de IA de alto impacto que afectan a la vida humana, safety, entre ellos elevadores, vehículos y realmente lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la economía industrial pura y dura. Todo lo demás es autodeclarativo y realmente esconde una ausencia de control total. Y esta es la realidad. Solo entonces aparecen organismos notificados. Todo lo demás es autodeclarativo, es muy bonito y desde luego está todo oculto por un velo de intransparencia de proporciones cósmicas. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna intervención, damos por cerrada la mesa y la mañana de este congreso. Muchas gracias a todos.